Jacobo Zabludovsky, un nombre que simboliza el periodismo en México, fue una figura tanto admirada como cuestionada. No obstante, su influencia en el ámbito periodístico es innegable, siendo una de las personalidades más relevantes durante varias décadas. Su voz resonó en las casas de miles de mexicanos, informando sobre política y temas de gran relevancia, lo que le valió tanto elogios como controversias. Sin embargo, más allá de su legado profesional, la vida personal de Zabludovsky estuvo marcada por rumores y especulaciones, sobre todo en lo referente a su sexualidad. Se decía que había tenido relaciones con hombres y mujeres, y en 1995, un artículo de periódico sorprendió a todos, alegando que estuvo implicado en un crimen pasional. Según la historia, habría mantenido un romance con un joven actor que, al parecer, amenazó con revelar todo si no se reconciliaban. En este video, desentrañaremos los detalles de este capítulo lleno de amor, traición y las delgadas fronteras entre la verdad y el rumor. Pero antes de sumergirnos en ese drama, echemos un vistazo a los primeros momentos que marcaron la vida de Jacobo y que influyeron en sus decisiones. La infancia de Jacobo Zabludovsky estuvo profundamente influenciada por las transformaciones que atravesaba la Ciudad de México en aquellos años. Nació en la calle Doctor Barragán, cuando ese lugar no era más que un camino de tierra, y sus primeros recuerdos incluyen el Circo Vélez Modelo, que tristemente se incendió cuando tenía solo 1 año y medio. Más tarde, su familia se trasladó al bullicioso barrio de La Merced, donde pasó las 2 primeras décadas de su vida. De niño, Jacobo se describía como una persona curiosa y tranquila. Aunque vivía en condiciones de pobreza, no era algo que le preocupaba, ya que todos en su entorno compartían las mismas dificultades. Recordaba que nunca tuvo una bicicleta, pero no fue sino hasta que se mudó a una zona más acomodada, La Condesa, durante sus años de preparatoria, que se dio cuenta de las diferencias sociales. A pesar de la falta de recursos, su crianza estuvo marcada por una rica educación cultural, gracias en gran medida a su padre, David Zabludovsky. David, un inmigrante polaco que llegó a México en 1926, trabajó como vendedor ambulante de libros, lo que le permitió acumular un vasto conocimiento literario. Los domingos, Jacobo y su hermano Abraham lo acompañaban a la Lagunilla a comprar libros, donde las obras de autores como Anton Chekhov, Alexander Pushkin y Fyodor Dostoyevsky llenaban su hogar. La lectura y las discusiones literarias eran parte fundamental de su educación. Desde muy joven, Jacobo desarrolló un amor por la literatura y a los 12 años ya tenía el hábito de leer periódicos y libros. Su madre, Raquel, también jugó un papel crucial en su formación, llevándolo al kinder, aunque no sin resistencia, ya que Jacobo recordaba con claridad cómo se aferraba a las rejas en protesta. Jacobo cursó la primaria en la República del Perú y la secundaria en la Escuela Secundaria número 1, para luego ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, donde se enfocó en las humanidades, con el fin de construir una sólida base cultural. En 1943, a pesar de no haber programas formales de periodismo disponibles, Jacobo decidió estudiar Derecho, aunque sin la intención de convertirse en abogado. El camino de Jacobo en el periodismo comenzó de manera inesperada. Empezó trabajando como corrector de pruebas para el periódico El Nacional, un rol que ha desaparecido con el tiempo. Los fines de semana, su vecino lo llevaba a ayudar en el periódico, y fue allí donde Jacobo se enamoró del aroma de la tinta impresa, un olor que, más tarde, describiría como el mejor perfume del mundo. Al mismo tiempo, soñaba con convertirse en locutor de radio, especialmente en XEW, la estación de radio líder de la época. En ese entonces, los locutores eran celebridades, y Jacobo deseaba unirse a sus filas. Su sueño se hizo más cercano cuando obtuvo su licencia de radiodifusión el 3 de enero de 1945. Ansioso por comenzar su carrera, se acercó a uno de los hombres que más admiraba en ese momento, Alonso Sordo Noriega, un locutor y reportero renombrado de XEW, conocido por su cobertura del fútbol,
las corridas de toros y el grito de independencia. Sordo Noriega se convirtió en el mentor de Jacobo en el periodismo radiofónico. En el ámbito de la escritura, Jacobo encontró otro gran maestro en José Pagés Yergo, el fundador de la influyente revista Excelsior. Fue en este medio donde Jacobo perfeccionó su capacidad para escribir y transmitir información de forma clara y profunda. Esta etapa inicial marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a convertirse en una de las voces más reconocidas y respetadas del periodismo mexicano. Siempre mencionó que estos dos mentores fueron, según sus propias palabras, a quienes les debía todo lo que sabía, todo. Jacobo Zabludovsky y su relación con Televisa fue una experiencia profunda, tanto personal como emocional. Todo comenzó por una serie de acontecimientos vinculados con su hijo Abraham, quien había trabajado de cerca con él en la cadena. En 2000, cuando Guillermo Ortega, el sucesor de Jacobo como conductor de 24 horas, fue removido y reemplazado por Joaquín López Dóriga, Abraham optó por renunciar. Jacobo respetó la decisión de su hijo, aunque fuera irreversible, y decidió seguir su ejemplo sin juzgar si las razones de su hijo eran correctas o no. Así, Jacobo tomó la difícil decisión de apartarse de Televisa, un momento que marcó uno de los momentos más difíciles de su vida. El 30 de marzo de 2000 se reunió con Emilio Azcárraga Llán para presentar su renuncia. A pesar de la resistencia de Azcárraga, la reunión terminó con abrazos y emotivas palabras. Jacobo había conocido a Emilio desde su nacimiento y fue testigo de su ascenso al liderazgo de la empresa tras la muerte de su padre. Al finalizar la reunión, Jacobo salió de la oficina en San Ángel y su chofer le preguntó a dónde irían ahora. Jacobo respondió con un «no lo sé». Después de más de 50 años, el lugar al que había llamado hogar ya no era suyo. La transición fue dolorosa, pues Televisa había sido su mundo entero. Sus amigos, su rutina, sus secretarias e incluso su identidad estaban ligados a la cadena. Él mismo lo describió como un nuevo comienzo, una especie de renacimiento. Esa tarde se dio cuenta de que no tenía un destino ni una oficina a la que regresar. Incluso las tarjetas de presentación en su bolsillo aún llevaban el logo de Televisa. A lo largo del tiempo soñó con regresar, pero nunca intentó volver. Aunque se le ofrecieron otros puestos, Jacobo se mantuvo firme en su decisión de renunciar, cerrando un capítulo de toda una vida en la cadena. Jacobo Zabludovsky también es recordado no solo por su presencia imponente como conductor de 24 horas, sino por su vida personal misteriosa. Aunque su amor eterno fue, sin lugar a dudas, su esposa Sara Nerubay Lieberman, los rumores sobre supuestos romances con algunas de las vedettes más famosas del cine mexicano persistieron, añadiendo una capa de misterio a su legado. A pesar de su vínculo familiar sólido, la prominencia de Zabludovsky en el mundo del periodismo y el entretenimiento lo puso en medio de chismes que involucraban a mujeres muy glamorosas de la época. Entre ellas, se encontraba una de las figuras más conocidas, Gloria Cárdenas Sandoval, mejor conocida como Gloriela, una vedette destacada en las décadas de los 70s y 80s. Apareció en populares películas como Capulina contra los monjes burlesque y Un macho en el salón de belleza. Los rumores sobre un posible romance entre ella y Jacobo surgieron, aunque nunca se confirmó. Sin embargo, la idea de una relación entre el periodista y la estrella cautivó la imaginación del público. Otro nombre asociado con Zabludovsky es el de la princesa Yamal, nacida Isabel Camila Maero en Argentina y más tarde nacionalizada mexicana, conocida por sus papeles en películas como Noches de Cabaret y El Rey de las Ficheras. La vida de Yamal estuvo marcada por la fama y la controversia, y aunque no existen muchos detalles sobre su relación con Jacobo, su notoriedad alcanzó un pico tras el famoso robo de 1985 en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Yamal, quien estaba relacionada románticamente con José Ramón Serrano, un amigo de los cerebros del robo,
fue arrestada en relación con el crimen y pasó casi 3 años en prisión antes de ser declarada inocente, un dramático episodio que Zabludovsky cubrió durante su carrera. Finalmente, otra figura vinculada a Jacobo fue María del Rosario Mendoza, conocida como Rosy Mendoza o la cintura más breve, quien fue una de las figuras más prominentes del cine mexicano en las décadas de los 70s y 80s, protagonizando películas como Santo en Oro Negro y Juana, la cantinera. Al igual que las demás, su supuesto vínculo con Zabludovsky nunca fue confirmado, pero los rumores sobre una conexión breve entre ambos fueron suficientes para despertar la curiosidad durante su época de fama. ¿Cuál fue la historia de amor de Jacobo Zabludovsky y Sara Nerubay antes de convertirse en una figura célebre? Jacobo Zabludovsky era un joven que vivía en el corazón de la Ciudad de México, donde se enamoró de la mujer que sería su compañera de toda la vida. En medio de los bulliciosos mercados y las vibrantes calles, Jacobo conoció a Nerubay Lieberman, una joven de ascendencia judía rusa e hija de un comerciante exitoso. La historia de amor de la pareja comenzó en la calle de San Ildefonso, donde sus caminos se cruzaban regularmente. En ese momento, Jacobo estudiaba Derecho en la UNAM, mientras que Sara terminaba sus estudios de preparatoria en la misma institución, viviendo a solo unos edificios de distancia. A menudo se encontraban en su vecindario o en los terrenos de la universidad. Para Jacobo, la religión nunca fue una barrera para el amor. Aunque la tradición judía anima a los hombres a casarse dentro de la fe para preservar la continuidad religiosa y cultural, él creía que el amor no entiende de religiones. Afortunadamente, el patrimonio compartido de Sara eliminó cualquier obstáculo cultural, lo que permitió que su conexión floreciera. Su relación se profundizó después de un encuentro fatídico en la calle Palma, donde el padre de Sara era dueño de una perfumería. Jacobo encontró a Sara probándose un anillo que un vendedor le había ofrecido en el Monte de Piedad, confundiéndolo con un anillo de compromiso. Le preguntó si se estaba casando. Ella se rió y aclaró que simplemente lo estaba probando. Inspirado por ese momento, Jacobo compró el mismo anillo 2 días después y le propuso matrimonio. La pareja se casó en una ceremonia civil el 22 de junio de 1954. Jacobo tenía 26 años y Sara 20. Juntos tuvieron 3 hijos: Abraham, Diana y Jorge. A pesar del origen privilegiado de Sara, circularon rumores de que Jacobo la había casado por conveniencia económica, ya que el éxito empresarial de su familia les había traído una gran riqueza. Sin embargo, amigos y familiares refutaron constantemente esta narrativa, afirmando que su matrimonio estaba basado en un amor genuino. Félix Cortés Camarillo, el editor en jefe de 24 Horas, el icónico programa de noticias que Zabludovsky presentó durante 27 años, comentó sobre el vínculo inseparable entre ellos. Recordó cómo Sara apoyó a su esposo en cada triunfo y desafío sin flaquear en su apoyo. Sin Sara Nerubay, Jacobo Zabludovsky no habría sido nada, afirmó Cortés en una entrevista, destacando su papel como su confidente y colaboradora hasta su fallecimiento. Sara fue la compañera inquebrantable de Jacobo, desempeñando un papel esencial en su vida personal y profesional. Jacobo se enamoró de un joven actor. Sin embargo, cuando terminaron la relación, él fue encontrado muerto. La vida personal de Jacobo Zabludovsky estuvo rodeada de especulaciones, particularmente sobre su sexualidad. A lo largo de su vida, circularon rumores sobre sus relaciones tanto con hombres como con mujeres, lo que añadió un aire de misterio a su reservada y formal personalidad pública. Una de las controversias más notables ocurrió en 1995, cuando un joven actor, Gerardo Hemer, cuya trágica y misteriosa muerte se convirtió en el foco de muchas especulaciones e intriga mediática, falleció con solo 25 años. Gerardo Hemer era una estrella en ascenso en el entretenimiento mexicano,
conocido por sus papeles en programas como Mujer, Casos de la Vida Real y la telenovela La Paloma. Estaba en el punto más alto de su carrera cuando fue encontrado muerto en su departamento el 4 de septiembre de 1995. Inicialmente, su muerte se atribuyó a una fuga de gas, con informes que indicaban que había inhalado gas mientras dormía. Sin embargo, pronto surgieron alegaciones más oscuras apuntando a un posible crimen pasional. Según estos informes, se decía que Hemer había estado involucrado en una relación romántica con Jacobo, que había terminado en circunstancias tensas. Se alegaba que Hemer había amenazado con exponer su relación a los medios, incluso afirmando que poseía evidencia fotográfica. Días después de esta supuesta amenaza, el joven actor fue encontrado muerto en circunstancias. Los reportes indicaban que su cadáver presentaba señales de brutales torturas. A pesar de la naturaleza perturbadora de estas acusaciones, la versión oficial sobre una fuga de gas nunca fue reconsiderada, y el caso fue cerrado de manera discreta, lo que alimentó aún más las especulaciones. Más tarde, el periodista Víctor Hugo Sánchez reveló en una entrevista que Televisa había ocultado la verdadera versión de los hechos en relación con la muerte de Hemer. Sánchez relató una presunta conversación con el colega de Zabludovsky, Leopoldo Meraz, quien afirmó que Hemer había sido asesinado y sugirió una posible conexión amorosa con Zabludovsky. Los detalles exactos sobre la muerte de Hemer siguen siendo un misterio, dejando espacio para la continua especulación. Las relaciones que se le atribuían a Zabludovsky iban más allá de Hemer. También se le vinculó con otros hombres, incluidos el actor costarricense Rafael Rojas y los artistas mexicanos Miguel Pizarro y Heriberto Murrieta, un periodista deportivo cuya carrera, según se decía, Zabludovsky había apoyado significativamente. Amigos cercanos indicaron que Zabludovsky podría haber sido bisexual, una afirmación respaldada por informes que señalaban que él ayudaba a jóvenes actores y periodistas a impulsar sus carreras. A pesar de estos persistentes rumores, Zabludovsky continuó siendo una persona reservada, sin abordar públicamente la especulación en torno a su vida privada. Sus vínculos con amigos influyentes, como Rubén Olivares y Paco Malgesto, añadieron otra capa de misterio, pues se sabía que frecuentaba sus lujosas fiestas, aunque mantenía una imagen pública conservadora. La controversia en torno a la muerte de Gerardo Hemer sigue siendo uno de los episodios más inquietantes e incompletos relacionados con el legado de Zabludovsky. Mientras los registros oficiales no ofrecen claridad, los rumores sobre un escándalo vinculado a uno de los periodistas más emblemáticos de México siguen cautivando la fascinación pública. Jacobo Zabludovsky estuvo luchando contra una enfermedad grave. Le habían diagnosticado melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, además de cáncer de próstata, aunque este último ahora se encontraba en remisión. Explicó que aún necesitaba chequeos regulares, algo que todas las personas de su edad deberían hacer, sobrevivientes de cáncer o no. Reflexionó sobre el impacto del diagnóstico, admitiendo que el verdadero primer golpe llega con la simple palabra cáncer. Te dicen que tienes cáncer y tu mundo se derrumba, explicó. Después de que pasa el shock, tienes que luchar sin descanso. Si lo detectas a tiempo, lo puedes vencer más fácilmente. El cáncer no perdona, si no lo vences, te mata. Punto. Zabludovsky trazó un paralelismo con la Divina Comedia de Dante Alighieri, que comienza con la famosa línea: a mitad de camino de la vida me encontré en un bosque oscuro. Durante años, los estudiosos debatieron qué edad marcaba el punto medio de la vida. Para Zabludovsky, llegó cuando dejó Televisa y comenzó su camino hacia la recuperación. Hace 4 años comencé la otra mitad de mi vida, dijo, marcando ese momento como su giro personal. Después de luchar contra una deshidratación severa que lo llevó a hospitalizarse durante una semana en la Ciudad de México, Jacobo Zabludovsky sufrió un derrame cerebral en las primeras horas del 2 de julio de 2015, lo que finalmente condujo
a su fallecimiento. El reconocido periodista fue sepultado en el cementerio judío, tras un servicio funerario judío, con la presencia de la primera dama Angélica Rivera y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quienes representaron al presidente Enrique Peña Nieto. El entierro se llevó a cabo bajo una intensa lluvia, lo que añadió un aire sombrío al ambiente. Entre los asistentes estuvieron Juan Francisco Eali Ortiz, presidente ejecutivo y presidente del Consejo de El Universal, así como el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, quien expresó su pesar por la gran pérdida. Abraham Zabludovsky describió a su padre, el renombrado periodista Jacobo Zabludovsky, como un hombre de gran ética laboral y cultura. Mi padre era un hombre trabajador, muy culto, muy respetuoso con los demás. Venía de orígenes modestos y nunca olvidó de dónde venía ni quién era. Era leal a su vecindario, su tribu y su clan. Jacobo Zabludovsky falleció a la edad de 87 años y su cuerpo fue trasladado al panteón israelita. Al llegar al cementerio, Abraham habló con los reporteros sobre su padre, compartiendo que Jacobo a menudo le había aconsejado alejarse de su exigente carrera, pero que él no podía imaginar su vida sin el trabajo, ya que estaba profundamente vinculado a su identidad. Una vez le pregunté con qué frecuencia pensaba en su padre y él respondió: todos los días. Yo haré lo mismo y lo honraré todos los días, dijo Abraham, con la voz llena de dolor. Fuera del panteón israelita, donde amigos y familiares se habían reunido, Abraham reflexionó sobre el legado de su padre. Dejó una huella en la forma en que se hacen los noticieros, creando formatos originales con un alcance internacional, siempre esforzándose por competir con los mejores, dijo. Destacó que la carrera de Jacobo debe ser vista con objetividad, reconociéndolo como uno de los más grandes periodistas de los siglos XX y XXI. Sin duda, su trabajo debe ser reconocido como innovador. Jacobo Zabludovsky fue una figura central en el periodismo mexicano y su legado permanece vivo en los recuerdos de aquellos que trabajaron junto a él, así como en los millones de mexicanos que lo vieron cada día en la televisión. Su estilo distintivo, su forma de abordar las noticias con seriedad y objetividad, lo convirtieron en un referente no solo en México, sino a nivel internacional. Zabludovsky era conocido por su capacidad para enfrentarse a situaciones complejas con una calma imperturbable y su habilidad para hacer que cualquier tema, por complicado que fuera, pareciera accesible y comprensible para su audiencia. Durante su larga carrera, Zabludovsky dejó una huella profunda en la forma en que se abordaban los noticieros en televisión. No solo destacó por su habilidad como comunicador, sino también por su capacidad para innovar y llevar el periodismo a nuevas alturas. Fue pionero en muchos aspectos, transformando la manera en que se presentaban las noticias y cambiando la dinámica de la televisión en México. Su influencia sigue siendo un referente, incluso para los periodistas más jóvenes que lo consideran un modelo a seguir. Además de su destreza profesional, Zabludovsky también fue un hombre muy respetado en su vida personal. Su familia y amigos lo recordarán como un hombre de principios sólidos, alguien que nunca dejó que el poder o la fama lo alejaran de sus valores fundamentales. La lealtad hacia su familia, su trabajo y su comunidad fueron pilares de su vida, y eso es lo que sus seres queridos recordarán de él. Abraham Zabludovsky, su hijo, expresó con gran emotividad cómo su padre lo guiaba, instándole siempre a mantenerse fiel a sus ideales y a no dejarse atrapar por las presiones de una carrera tan exigente. El dolor de su partida ha dejado un vacío en el corazón de todos quienes lo conocieron y admiraron, pero su legado perdura en las huellas que dejó tanto en el periodismo como en la sociedad mexicana. Su ejemplo de trabajo y dedicación sigue vivo en aquellos que continúan luchando por mantener el estándar de calidad y ética que él siempre defendió en su labor. Después de su muerte, se han hecho diversas reflexiones sobre su vida y la enorme contribución que tuvo al periodismo en México. Su muerte, aunque trágica y repentina,
sirvió para poner en perspectiva la importancia de su labor y el impacto que tuvo en las generaciones que crecieron viéndolo en la televisión. Cada vez que se recordaba su nombre, se recordaba también la voz que acompañó las noches de noticias en los hogares de miles de familias mexicanas. El legado de Jacobo Zabludovsky no solo se limita a su trabajo profesional, sino también a la forma en que marcó a toda una generación. Su influencia es tan profunda que todavía se discuten sus logros y su impacto en el periodismo contemporáneo. Su vida y su carrera siguen siendo una fuente de inspiración para quienes desean hacer del periodismo un acto de servicio público y un medio para crear una sociedad mejor informada y más consciente. Jacobo Zabludovsky fue una figura fundamental en el periodismo mexicano, y su legado sigue vivo en las memorias de quienes trabajaron a su lado, así como en los millones de mexicanos que lo siguieron cada día a través de la televisión. Su estilo único, su manera de tratar las noticias con rigor y objetividad, lo establecieron como un referente no solo en México, sino a nivel global. Zabludovsky era reconocido por su habilidad para abordar situaciones complejas con serenidad y por su destreza en hacer que cualquier tema, por más complicado que fuera, pareciera accesible y comprensible para su audiencia. A lo largo de su extensa carrera, Zabludovsky dejó una marca indeleble en la forma en que se presentaban los noticieros en televisión. No solo sobresalió por su talento como comunicador, sino también por su capacidad para innovar y elevar el periodismo a nuevas alturas. Fue pionero en varios aspectos, transformando la forma en que se presentaban las noticias y cambiando la dinámica de la televisión mexicana. Su influencia sigue siendo un referente, incluso para los periodistas más jóvenes, quienes lo ven como un modelo a seguir. Más allá de sus logros profesionales, Zabludovsky también fue un hombre muy respetado en su vida personal. Su familia y amigos lo recordarán como alguien de principios firmes, una persona que nunca permitió que el poder o la fama lo apartaran de sus valores fundamentales. La lealtad a su familia, su trabajo y su comunidad fueron los pilares de su vida, y eso es lo que sus seres queridos siempre recordarán de él. Abraham Zabludovsky, su hijo, compartió con gran emoción cómo su padre lo orientaba, siempre instándolo a mantenerse fiel a sus principios y a no sucumbir a las presiones de una carrera tan demandante. La tristeza por su partida ha dejado un vacío en el corazón de todos los que lo conocieron y admiraron, pero su legado perdura en las huellas que dejó, tanto en el periodismo como en la sociedad mexicana. Su ejemplo de trabajo y dedicación sigue vivo en aquellos que continúan esforzándose por mantener los estándares de calidad y ética que él siempre defendió en su profesión. Tras su fallecimiento, se han hecho diversas reflexiones sobre su vida y la gran contribución que hizo al periodismo en México. Su muerte, aunque dolorosa y sorpresiva, sirvió para poner en perspectiva la relevancia de su labor y el impacto que tuvo en las generaciones que crecieron viéndolo en la televisión. Cada vez que se mencionaba su nombre, también se evocaba la voz que acompañó las noches de noticias en los hogares de miles de familias mexicanas.